Imagina por un momento un antiguo pueblo que se asentó en las costas de Canaán, un pueblo con una historia misteriosa que se cruza con las grandes narrativas bíblicas, un pueblo que fue temido, admirado y, en muchos casos, incomprendido. Ese pueblo es el de los filisteos. Quizás los recuerdes como los enemigos de los israelitas, mencionados con frecuencia en la Biblia, especialmente en las épicas batallas contra los grandes héroes de Israel. Pero, ¿quiénes eran realmente los filisteos? ¿Qué los hizo tan importantes en la historia de la antigua Canaán? Hoy, vamos a sumergirnos en una historia llena de secretos, de conquistas, de luchas y de una civilización que, aunque finalmente desapareció, dejó una huella profunda en la región y en la memoria colectiva de las culturas que la rodeaban. A menudo, los filisteos son conocidos por su confrontación con figuras como el rey Saúl y el joven David, pero su historia es mucho más rica y compleja. Lo que hace aún más intrigante a los filisteos es que no son un pueblo común y corriente en los relatos históricos. No fueron originarios de Canaán. Su presencia en la región está marcada por misterios, ya que su origen se encuentra envuelto en las aguas del mar Mediterráneo. Fueron conocidos como los pueblos del mar, un grupo de invasores que llegaron de algún lugar más allá de las costas conocidas, probablemente de las islas del Egeo, y trajeron consigo un cúmulo de conocimientos, tecnologías y costumbres que transformaron la región. Pero, más allá de sus orígenes, la pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿qué los convirtió en un factor crucial en la historia de Canaán? Los filisteos no solo fueron conocidos por sus batallas contra los israelitas, también fueron los arquitectos de una civilización avanzada, con una estructura política que les permitió dominar 5 importantes ciudades en la costa sur de Canaán: Gaza, Askelon, Asdod, Ecrón y Gat. Ciudades que fueron auténticos centros de poder militar, comercial y cultural. Y es que, a pesar de las guerras y las invasiones, la historia de los filisteos no solo está marcada por la violencia. Estaba también llena de comercio, de arte, de avances tecnológicos y de una profunda influencia en las culturas circundantes. Así que, cuando pensamos en los filisteos, debemos ir más allá de la imagen de simples enemigos. Debemos verlos como una civilización que, aunque hoy casi olvidada, tuvo un impacto duradero en la historia de la humanidad. Y es esta historia, la de un pueblo cuya fuerza y complejidad fueron clave para el equilibrio de poder en la antigua Canaán, la que vamos a explorar hoy. Pero para comprender por qué los filisteos fueron tan importantes, necesitamos empezar desde su origen. ¿De dónde venían? ¿Y qué los hizo decidirse por esa tierra de Canaán, un lugar marcado por su complejidad política, religiosa y cultural? La historia de los filisteos comienza lejos de las costas de Canaán, en un lugar donde el mar no solo separa, sino que también conecta diferentes culturas. Su origen es tan misterioso como fascinante. Se cree que los filisteos formaban parte de los llamados pueblos del mar, un grupo de invasores inmigrantes que se desplazaron a través del Mediterráneo oriental durante el siglo XII a.C., un periodo de gran agitación en todo el mundo antiguo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos pueblos del mar? Las teorías sobre su origen son diversas, pero la más aceptada sugiere que los filisteos provenían de las islas del Egeo, una región que hoy conocemos como el corazón de las antiguas civilizaciones micénica y cretense. Imagina a estos grupos nómadas, guerreros y comerciantes, huyendo de la caída de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Estos pueblos se desplazaron hacia el este, buscando nuevos territorios para asentarse, y finalmente llegaron a las costas de Canaán, una tierra que, aunque ya habitada por pueblos cananeos, estaba en una fase de transición y vulnerabilidad. Los registros históricos y arqueológicos muestran que los filisteos llegaron a las costas del sur de Canaán, una región que estaba muy disputada entre los diversos pueblos y civilizaciones del momento. No llegaron como simples invasores, se establecieron en 5 ciudades clave: Gaza, Askelon, Asdod, Ecrón y Gat. Estas ciudades serían los centros del poder filisteo, y lo que comenzaron como asentamientos modestos, con el tiempo se transformaron en grandes fortalezas de comercio, arte y guerra. Pero, ¿por qué fueron llamados pueblos del mar? Este término se refiere a un grupo de pueblos que compartían una cultura marítima y guerrera, capaces de navegar por las aguas del Mediterráneo, lo que les daba una ventaja estratégica sobre los pueblos del interior. Los filisteos, con su dominio del mar y su habilidad para construir barcos, fueron pioneros en el comercio y las conquistas a través de las rutas marítimas. Este origen marítimo no solo les dio ventajas en términos de movilidad, sino que también les permitió traer consigo tecnologías avanzadas, como la metalurgia del hierro, que les daba una superioridad militar sobre muchos de los pueblos circundantes. En un mundo donde la tecnología del hierro estaba en sus primeros días, los filisteos se destacaron por su habilidad para trabajar con este material, creando armas y herramientas que les aseguraban una ventaja estratégica.
Pero, más allá de su destreza militar, los filisteos también trajeron consigo una cultura influenciada por los pueblos del Egeo. Las excavaciones arqueológicas en las antiguas ciudades filisteas han revelado una mezcla única de arte, cerámica y arquitectura, que muestra una clara influencia micénica y cretense. Desde sus viviendas hasta sus templos, los filisteos dejaron una huella profunda en la región, marcada por su creatividad y adaptabilidad. Aunque su llegada a Canaán fue, en muchos aspectos, un choque cultural, los filisteos no solo impusieron su influencia. En las décadas y siglos siguientes, comenzaron a mezclarse con los pueblos cananeos, adoptando y adaptando muchas de sus costumbres y creencias. Así, poco a poco, los filisteos no solo fueron invasores, sino una parte esencial del paisaje cultural y político de Canaán. Pero lo que hace que su historia sea aún más intrigante es la manera en que, a pesar de ser un pueblo extranjero, los filisteos lograron convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la región. Y es aquí, en estas primeras etapas de su llegada, donde comienza una historia de conflictos, alianzas y, sobre todo, supervivencia. Ahora que conocemos los orígenes de los filisteos, es hora de adentrarnos en su cultura y sociedad, una cultura que, a pesar de ser poco entendida en muchos relatos históricos, fue clave para su éxito y permanencia en la región de Canaán. Los filisteos no solo eran conocidos por su destreza militar, sino también por su avanzada organización social, su economía próspera y su distintiva identidad cultural. Las 5 ciudades filisteas, Gaza, Askelon, Asdod, Ecrón y Gat, fueron los pilares de esta civilización. Cada una de estas ciudades tenía su propio sistema de gobierno, pero todas compartían un vínculo común. Juntas formaban una red de poder que, aunque fragmentada, era increíblemente fuerte. Estas ciudades eran más que simples asentamientos, eran auténticas fortalezas. Cada una de ellas estaba protegida por murallas imponentes, diseñadas no solo para defenderse de los ataques, sino para mostrar el poder y la riqueza de los filisteos. En estos centros urbanos, la vida cotidiana estaba marcada por una mezcla de tradiciones cananeas y sus influencias egeas. Una de las características más destacadas de la cultura filistea fue su economía. Al estar situados en la costa del Mediterráneo, los filisteos controlaban importantes rutas comerciales, lo que les permitió prosperar. El comercio fue una de las bases fundamentales de su riqueza. A través de estas rutas, intercambiaron productos con otras civilizaciones, como Egipto, y con pueblos más alejados, lo que les permitió acceder a materiales valiosos como metales, cerámica y textiles. Además, eran hábiles agricultores y pescadores, lo que garantizaba una fuente constante de alimentos para sus poblaciones. Pero la verdadera fuerza de los filisteos radicaba en su capacidad para adaptarse y evolucionar. A pesar de ser considerados por muchos como invasores, con el tiempo lograron integrarse con los pueblos cananeos. A medida que se establecieron en Canaán, adoptaron muchas de las costumbres y religiones locales, pero también lograron mantener sus propias tradiciones e influencias extranjeras. Esto les permitió construir una identidad cultural única, una mezcla de lo mejor de ambos mundos. La arquitectura filistea también refleja esta fusión. Las excavaciones en las ciudades filisteas revelan un estilo de construcción que muestra influencias egeas, como la forma de las casas y los templos, pero adaptadas al entorno de Canaán. Las casas filisteas eran construidas con ladrillos de barro y techos de caña, siguiendo una tradición de la región, pero a menudo incluían elementos decorativos y materiales traídos de otros lugares, lo que les daba un aire distintivo. Los templos filisteos también presentan características únicas, a menudo dedicados a sus dioses principales, como Dagón, el dios del grano, quien fue venerado con una devoción especial. Y hablando de religión, uno de los aspectos más fascinantes de los filisteos era su panteón de dioses. Aunque adoptaron muchas de las creencias cananeas, su religión era notablemente diferente. Dagón, su dios principal, era considerado un dios de la fertilidad y el grano, representado comúnmente como una figura mitad hombre, mitad pez. Este dios era el centro de muchos de los rituales religiosos y se rendía culto a él en templos monumentales. Los filisteos también adoraban a otros dioses, como Astarte, la diosa de la guerra y el amor, lo que refleja una sociedad que estaba muy influenciada por los mitos y religiones de los pueblos del Egeo y las culturas vecinas. Además de la religión, la vida social y política de los filisteos estaba marcada por una jerarquía bien definida. A la cabeza de cada ciudad filistea se encontraba un líder o señor, quien era responsable de la administración y la defensa del pueblo. Esta figura tenía un poder significativo, pero también debía gestionar las relaciones con las otras ciudades filisteas y en ocasiones con otras potencias extranjeras, como Egipto o Asiria. El control militar también era una parte fundamental de la organización,
ya que las ciudades filisteas constantemente se enfrentaban a invasores o conflictos internos. Todo esto formaba una sociedad próspera y avanzada, que no solo se sustentaba a través de la guerra y el comercio, sino también mediante la adaptación y la integración de distintas influencias culturales. Los filisteos, a pesar de ser vistos en muchos relatos como los enemigos de Israel, tenían una identidad tan compleja como cualquier otra civilización de la época. Una identidad que estaba marcada por su resistencia, su habilidad para innovar y su capacidad de convivir con las diferentes culturas que rodeaban la región de Canaán. Y aunque la historia de los filisteos se centra en su conflicto con los israelitas, no podemos olvidarnos de su legado cultural y social. Fueron, en muchos aspectos, una civilización avanzada para su tiempo, cuyas costumbres, arte y organización social dejaron una marca duradera en la región. La religión de los filisteos, al igual que su cultura, era una mezcla fascinante de creencias propias y tradiciones de los pueblos con los que entraron en contacto. Aunque influenciados por las religiones cananeas y las culturas del Egeo, los filisteos tenían un panteón único que reflejaba tanto su origen marítimo como su vida en tierra. La adoración de sus dioses no solo definía su vida cotidiana, sino que también jugaba un papel central en sus batallas, celebraciones y en la manera en que se veían a sí mismos dentro del mundo antiguo. En el corazón de la religión filistea estaba Dagón, el dios principal, una figura de gran importancia en su panteón. Dagón era un dios relacionado con el grano y la fertilidad, vital para una sociedad que dependía tanto de la agricultura para su subsistencia. Pero lo que más destacaba de Dagón era su representación, que solía ser híbrida, una figura mitad humana, mitad pez. Este aspecto de su imagen conecta con las influencias del mar, una referencia a la habilidad de los filisteos para navegar y comerciar, y refleja una naturaleza que combinaba lo terrenal con lo acuático. El culto a Dagón se centraba en grandes templos construidos en sus ciudades principales, como en Gaza y Asdod, donde los filisteos realizaban sacrificios y ceremonias para asegurar buenas cosechas y la prosperidad de su gente. Estos templos eran lugares de encuentro donde se pedía por la fertilidad de la tierra, pero también por la protección divina en la guerra. En el contexto de las batallas contra otros pueblos, como los israelitas, el apoyo de Dagón era visto como crucial para la victoria. Además de Dagón, los filisteos adoraban una serie de otros dioses y diosas. Entre ellos, Astarte, la diosa del amor y la guerra, ocupaba un lugar importante en su panteón. Astarte era una deidad cuya influencia se extendía más allá de la vida cotidiana, tocando tanto las esferas de la fertilidad como la guerra. Los filisteos, al igual que los cananeos, veían en Astarte a una figura que podía bendecir a sus guerreros en los campos de batalla, pero también proteger a sus mujeres y asegurar el bienestar familiar. Los templos y altares dedicados a estas deidades no solo eran el centro de la actividad religiosa, sino también de la vida social y política. Los líderes filisteos, los llamados señores de las ciudades, a menudo recurrían a los sacerdotes y oráculos para recibir guía y protección divina antes de enfrentar a sus enemigos. Esta relación entre la clase dirigente y la religión aseguraba que los dioses no solo fueran adorados por el pueblo, sino también por la élite gobernante, quien veía en los dioses una fuente de poder y legitimidad. Lo interesante de la religión filistea es que, a pesar de su fuerte conexión con los pueblos del Egeo y las influencias cananeas, su práctica religiosa también incluía elementos propios, creados a partir de sus experiencias y su contexto cultural. Por ejemplo, los rituales religiosos eran a menudo acompañados por una música vibrante, con instrumentos como tambores y flautas, y danzas ceremoniales que buscaban atraer la atención de los dioses. Y aunque la adoración a estos dioses formaba una parte esencial de la vida filistea, su religión también estuvo marcada por un profundo conflicto con los israelitas, quienes tenían una fe monoteísta que rechazaba la adoración de cualquier otro dios. En este contexto, no solo las batallas físicas definían la relación entre los filisteos y los israelitas, sino también un conflicto espiritual. Los filisteos representaban el mundo de la pluralidad religiosa, mientras que los israelitas defendían su monoteísmo y la adoración de un solo dios. Esta diferencia en las creencias y prácticas religiosas fue uno de los factores que alimentó la enemistad entre ambos pueblos. Un ejemplo destacado de esta rivalidad religiosa se da en la historia del Arca de la Alianza. En el relato bíblico, cuando los filisteos capturan el arca, lo colocan en el templo de Dagón, creyendo que su victoria sobre los israelitas es señal de que su Dios ha prevalecido. Sin embargo, al día siguiente, el ídolo de Dagón aparece caído y roto ante el arca, un signo claro de que el Dios de Israel está mucho más allá de lo que Dagón podría ofrecer. Este incidente refleja no solo el enfrentamiento bélico entre los dos pueblos, sino también la confrontación entre sus religiones. A lo largo de la historia de los filisteos, la religión jugó un papel fundamental en la identidad de su pueblo. Sus creencias influenciaron la guerra,
la política y la vida cotidiana. La adoración de Dagón y los otros dioses filisteos no solo formaba parte de su cultura, sino que se entrelazaba profundamente con sus éxitos y fracasos, tanto en el campo de batalla como en la vida diaria. Cuando pensamos en los filisteos, es casi imposible no asociarlos con su constante enemistad hacia los israelitas. A lo largo de la Biblia, los filisteos son presentados como los principales enemigos de Israel, y sus enfrentamientos no solo fueron militares, sino también religiosos y culturales. Sin embargo, reducir la historia de los filisteos a esta única relación de hostilidad sería injusto, pues su influencia y su historia son mucho más complejas. Pero es innegable que la enemistad con los israelitas define muchos de los momentos clave en la historia bíblica de los filisteos. La primera mención significativa de los filisteos en la Biblia ocurre durante el periodo de los jueces, un tiempo de inestabilidad para los israelitas. En este periodo, Israel aún no estaba unificado bajo un rey, y los filisteos se aprovecharon de esta fragmentación. Los filisteos, con su superioridad militar y organización, fueron capaces de subyugar a varias tribus israelitas. Durante este tiempo, los filisteos tomaron el control de partes clave de la región costera y se hicieron con el dominio de la tecnología del hierro, lo que les dio una ventaja significativa sobre sus enemigos. Uno de los episodios más emblemáticos de esta lucha entre israelitas y filisteos ocurrió durante la captura del Arca de la Alianza. En el relato bíblico, los israelitas, en un intento por ganar una batalla contra los filisteos, llevaron consigo el arca, creyendo que este objeto sagrado les otorgaría la victoria. Sin embargo, los filisteos derrotaron a los israelitas y se apoderaron del arca, llevándola a su ciudad de Asdod. Este evento no solo fue una humillación para los israelitas, sino también una clara señal del poder que los filisteos ostentaban en ese momento. Pero lo que ocurrió después es aún más significativo. El Arca de la Alianza, un símbolo de la presencia de Dios, comenzó a causar estragos en las ciudades filisteas. En Asdod, la estatua de Dagón, el dios principal de los filisteos, fue derribada misteriosamente delante del arca. Este evento fue interpretado por los filisteos como un signo de que el Dios de Israel era mucho más poderoso que su propio Dios. Tras varios infortunios, los filisteos finalmente decidieron devolver el arca a los israelitas, un acto que dejó claro que, a pesar de su victoria temporal, los filisteos no podían desafiar la voluntad del Dios de Israel. Sin embargo, la confrontación no terminó ahí. Los filisteos continuaron siendo una amenaza constante para los israelitas, y uno de los episodios más famosos de esta rivalidad es la historia de David y Goliat. En esta famosa narración, los filisteos, liderados por su campeón Goliat, desafían a los israelitas en un enfrentamiento decisivo. Goliat, un gigante temido por todos, se burlaba de los israelitas, retándolos a enviar a su mejor guerrero para luchar contra él. Pero el joven David, un simple pastor de ovejas, aceptó el desafío. Con solo una honda y una piedra, David derrotó a Goliat, simbolizando no solo la victoria sobre el temido guerrero, sino también la victoria de la fe de Israel sobre los poderosos filisteos. Este evento, aunque profundamente simbólico, también marcó un punto de inflexión en la relación entre los dos pueblos. Mientras que el pueblo de Israel celebraba la victoria de David, los filisteos sufrieron una dura derrota. Sin embargo, no se dieron por vencidos. A lo largo de las décadas, continuaron luchando contra los israelitas en diversas batallas. Fue en este contexto que el rey Saúl de Israel tuvo una serie de enfrentamientos con los filisteos, quienes en ocasiones lograron tomar el control de partes de Israel. Pero finalmente, el reino de Israel, bajo el liderazgo de David, logró derrotar a los filisteos, sometiendo sus ciudades y asegurando el dominio israelita sobre la región. Aunque los filisteos perdieron gran parte de su poder en esta época, su presencia no desapareció completamente. Las ciudades filisteas siguieron existiendo, aunque bajo la dominación de imperios más grandes, como los asirios y babilonios. Sin embargo, su importancia en la Biblia y en la historia de Israel sigue siendo fundamental. Los filisteos representan, en muchos sentidos, la lucha entre las culturas paganas y la fe monoteísta de Israel. Este conflicto no solo fue militar, sino también religioso. Mientras los israelitas adoraban al único Dios, los filisteos mantenían su panteón de dioses, con Dagón a la cabeza. Este contraste entre las creencias y prácticas de los dos pueblos se reflejaba en cada enfrentamiento, haciendo que la lucha entre ellos fuera más que una simple batalla por el territorio, era una lucha por la identidad y la supervivencia espiritual. La historia de los filisteos en la Biblia alcanza uno de sus momentos más emblemáticos y dramáticos con el famoso enfrentamiento entre David y Goliat.
Este relato ha trascendido más allá de las páginas de las Escrituras para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la fe y el desafío, y la victoria de lo inesperado sobre lo aparentemente invencible. Pero, más allá de su faceta mítica, el combate entre David y Goliat tiene profundas implicaciones históricas y culturales que reflejan la tensa relación entre los filisteos y los israelitas. En el relato bíblico, los filisteos habían reunido un ejército para enfrentar a los israelitas en el valle de Ela. A la cabeza de este ejército estaba Goliat, un guerrero filisteo que, según las Escrituras, era un gigante. Con una altura que superaba los 2 metros, Goliat era la encarnación de la fuerza filistea. Su armadura y sus armas eran impresionantes, y su desafío era claro: pedía que un solo israelita se atreviera a enfrentarse con él en combate singular. Este desafío no solo era una prueba de habilidad, sino también de honor y de fe. El destino de los dos pueblos parecía depender de la victoria de uno de estos campeones. Los israelitas, al escuchar el desafío de Goliat, se sintieron aterrados. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. Pero entonces apareció David, un joven pastor que no era más que un simple niño, sin ninguna experiencia militar, pero con una gran fe en Dios. Cuando David se ofreció a enfrentarse a Goliat, el rey Saúl y sus generales lo miraron con incredulidad. ¿Cómo un muchacho sin armadura ni armas podría vencer a un gigante armado hasta los dientes? Sin embargo, David confió en algo mucho más grande que su destreza en combate. Confiaba en la fuerza divina que lo respaldaba. David rechazó la pesada armadura de Saúl y eligió enfrentar a Goliat con lo único que conocía bien: su honda y algunas piedras lisas del arroyo. Mientras Goliat se acercaba, confiado en su victoria, David avanzó hacia él con una valentía que solo podía provenir de una fe inquebrantable. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», dijo David, «pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel». Estas palabras no eran solo un grito de desafío, sino una declaración de que la batalla no era solo física, sino también espiritual. En el instante decisivo, David lanzó la piedra con su honda, acertando directamente en la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo, y el joven David, con su fe y destreza, triunfó donde los guerreros experimentados de Israel habían fracasado. La victoria de David no solo fue un triunfo personal, sino también un símbolo de la fe del pueblo de Israel en su Dios, quien había intervenido en su favor. El impacto de esta victoria fue profundo. No solo significó una derrota humillante para los filisteos, sino que también fortaleció el liderazgo de David, quien poco tiempo después sería coronado rey de Israel. Para los israelitas, este enfrentamiento representaba más que una victoria militar. Era una manifestación del poder divino que protegía a su pueblo, un recordatorio de que incluso los más grandes desafíos pueden ser superados con fe y determinación. Para los filisteos, la derrota fue un golpe devastador. No solo perdieron a su campeón, sino que su ejército sufrió una humillación pública. La figura de Goliat, el gigante que representaba la fuerza imparable de los filisteos, cayó ante un muchacho que no tenía más que una honda y su fe. Este evento marcó el comienzo del declive de la supremacía filistea en la región. Sin embargo, aunque esta victoria fue un gran golpe para los filisteos, no puso fin a su presencia en la región. Aunque fueron derrotados en ese combate, los filisteos continuaron siendo una amenaza significativa para Israel durante varias generaciones. De hecho, después de la muerte de Saúl y los desafíos internos de Israel, los filisteos buscaron aprovechar las divisiones en el reino israelita para recobrar parte de su poder perdido. La historia de David y Goliat, por lo tanto, no solo es un relato de valentía y fe, sino también un punto de inflexión en la historia de la lucha entre los dos pueblos. En la batalla de David y Goliat, los filisteos se vieron despojados de su imagen de invencibilidad, pero la rivalidad no terminó allí. A pesar de las derrotas sufridas por los filisteos, como la humillante caída de Goliat a manos de David, su civilización no desapareció. De hecho, en ciertos momentos, los filisteos llegaron a experimentar una notable expansión. Si bien la derrota en el valle de Ela representó un revés importante, no fue el final de su historia. La región de Canaán, plagada de tensiones y constantes conflictos, seguía siendo un terreno de disputas entre grandes poderes. Y los filisteos, aunque derrotados, seguían siendo un jugador estratégico en el tablero geopolítico de la época. Durante el reinado de David, los filisteos, aunque debilitados por la pérdida de su líder Goliat, no desaparecieron del todo. David, tras unificar a las tribus de Israel bajo su liderazgo, enfrentó a los filisteos en diversas ocasiones, a menudo con éxito. Sin embargo,
Incluso con los israelitas tomando el control de varios de los territorios disputados, las ciudades filisteas como Gaza, Askelon, Asdod, Ecrón y Gat seguían siendo centros de poder y resistencia. Aunque enfrentaron derrotas, estas ciudades se mantuvieron, en su mayoría, independientes, defendiendo su autonomía frente al creciente poder israelita. Lo que es fascinante es cómo los filisteos lograron mantener una fuerte presencia en la región a pesar de los desafíos. Una de las razones clave para su resistencia fue su habilidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias políticas de la región. Mientras que el reino de Israel pasaba por periodos de consolidación y conflicto interno, los filisteos hicieron lo posible para mantenerse relevantes, buscando alianzas con otras potencias de la región. En este sentido, uno de los factores cruciales en la supervivencia de los filisteos fue su relación con los grandes imperios vecinos, especialmente Egipto. Durante varios periodos, los filisteos estuvieron bajo la influencia o incluso el control directo de Egipto. Los egipcios, como una de las potencias más grandes del antiguo Cercano Oriente, tenían un interés en controlar Canaán y asegurarse de que las ciudades filisteas se mantuvieran como aliados leales en su lucha por dominar la región. Por ejemplo, en la época de Ramsés III, aproximadamente 1180 a.C., Egipto luchó contra los pueblos del mar, de los cuales los filisteos formaban parte. Si bien Egipto derrotó a los invasores, los filisteos ya se habían establecido en la costa sur de Canaán. A pesar de las victorias egipcias, los filisteos lograron mantener su independencia, aunque bajo la sombra de la influencia egipcia. Egipto, a su vez, utilizó a los filisteos como un contrapeso frente a otras potencias de la región, como los asirios y los israelitas. A medida que el poder egipcio se debilitaba, especialmente en el siglo VII a.C., los filisteos tuvieron que enfrentarse a nuevas amenazas. Uno de los desafíos más grandes vino de los asirios, un imperio expansionista que comenzó a dominar el Cercano Oriente en el siglo VIII a.C. Los asirios, bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser III y Sargón II, comenzaron a expandir su imperio hacia el oeste, y las ciudades filisteas se vieron atrapadas en la presión de los invasores asirios. El contacto con los imperios asirio y egipcio influyó en la cultura filistea de maneras profundas. La constante lucha por mantener la autonomía ante estas potencias obligó a los filisteos a desarrollar una política flexible y estratégica. Las ciudades filisteas no solo defendieron sus propias fronteras, sino que también se convirtieron en puntos de control vitales en las rutas comerciales que conectaban Asia y África. Esto les permitió seguir siendo importantes, incluso cuando su influencia militar se reducía. Además, la relación con Egipto también dejó su huella en la religión y la cultura filistea. Los filisteos adoptaron varios aspectos de la religión egipcia, incluyendo dioses y rituales, que se fusionaron con su propio panteón de deidades. Esto reflejaba una habilidad de adaptación cultural que les permitió sobrevivir durante siglos. Aunque su independencia como una entidad poderosa comenzaba a declinar, los filisteos seguían siendo un factor clave en los conflictos que marcaron el futuro de la región. El declive de los egipcios y el auge de los asirios pusieron fin a la autonomía filistea, pero las ciudades filisteas seguían siendo centros importantes en la dinámica política del área. Esta relación con los grandes imperios del antiguo Cercano Oriente marcó la última fase de la existencia filistea, una fase en la que, a pesar de su pérdida de poder, seguían influyendo en los eventos de la región. Aunque los filisteos lograron resistir durante siglos frente a los israelitas y otras amenazas externas, la presión de los grandes imperios de la región finalmente condujo a su caída. A medida que las potencias asiria y babilónica se expandían, los filisteos comenzaron a perder su autonomía, enfrentando invasiones que marcaron el fin de su civilización independiente. La historia de su declive es una mezcla de resistencia y derrota, con ciudades que, aunque valientes, no pudieron evitar el impacto de las invasiones extranjeras. Uno de los momentos clave en la caída de los filisteos fue la invasión asiria en el siglo VIII a.C. El imperio asirio, bajo el liderazgo de reyes como Tiglat-Pileser III y Sargón II, comenzó a expandir su dominio hacia el oeste, incluyendo la región de Canaán. Los filisteos, que hasta ese momento habían sido un poder regional importante, se encontraron atrapados en el avance imparable de los asirios. Las ciudades filisteas, como Gaza y Askelon, que habían sido símbolos de resistencia durante generaciones, fueron sometidas por las fuerzas asirias, que buscaron imponer su autoridad y asegurarse el control de la región. La caída de estas ciudades no solo significó la pérdida de poder militar, sino también la desintegración de la estructura política filistea. Las 5 ciudades principales que formaban la Confederación Filistea fueron capturadas o debilitadas, y aunque algunos grupos filisteos lograron resistir por un tiempo, la invasión asiria marcó el comienzo de su declive irreversible. Además, la política asiria era conocida por su brutalidad.
deportaban a las poblaciones derrotadas, dispersándolas por todo el imperio, lo que dificultaba la reconstrucción de cualquier tipo de unidad o resistencia efectiva en las ciudades conquistadas. Tras la invasión asiria, los filisteos pasaron a estar bajo la influencia o el control de Babilonia. En el siglo VI a.C., el imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor II, extendió su poder por todo el cercano oriente, y las ciudades filisteas cayeron bajo su dominio. Este fue un golpe aún más devastador para los filisteos, ya que los babilonios no solo tomaron el control de las ciudades, sino que también destruyeron lo que quedaba de su infraestructura, arrasando templos, palacios y fortificaciones. La destrucción de Gaza, una de las ciudades más importantes de los filisteos, es un ejemplo claro de este proceso de devastación. A medida que los babilonios avanzaban, la identidad filistea como pueblo autónomo se fue diluyendo. La cultura filistea, que había prosperado durante siglos, fue absorbida por las culturas dominantes del imperio babilónico, y lo que quedaba de la civilización filistea se desintegró gradualmente. La derrota de los filisteos también representó el fin de una era, en la que la región de Canaán dejó de ser un campo de batalla para pueblos relativamente pequeños y se convirtió en un centro de poder de los grandes imperios que dominaban el cercano oriente. Aunque algunos grupos de filisteos pudieron haber sobrevivido en áreas aisladas, la civilización filistea como tal nunca se recuperó de estas invasiones. Las ciudades filisteas fueron abandonadas, y su gente fue dispersada o integrada en otras culturas. El pueblo filisteo, que alguna vez había sido una fuerza dominante en la región, dejó de existir como entidad independiente. Lo que es interesante, sin embargo, es cómo la figura de los filisteos continúa influyendo en la memoria colectiva de los pueblos circundantes. Aunque su civilización desapareció, su presencia en la Biblia y en los relatos históricos sigue siendo relevante. En la memoria de los israelitas, los filisteos eran siempre un símbolo de resistencia y oposición, pero también una advertencia sobre los peligros de la guerra, la resistencia a la unidad y las consecuencias de los conflictos interminables. Aunque la civilización filistea fue finalmente destruida por las invasiones asiria y babilónica, su legado no se desvaneció por completo. En la región de Canaán, y más allá, los vestigios de los filisteos siguen siendo una parte importante del panorama arqueológico y cultural. Aunque su cultura fue absorbida por los grandes imperios que dominaron la región, muchos de los logros tecnológicos, artísticos y sociales de los filisteos dejaron una huella duradera que sigue siendo estudiada y apreciada hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más destacados del legado filisteo es su arte y artesanía. A lo largo de las excavaciones en las antiguas ciudades filisteas, como Gaza, Askelon y Ecrón, los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de cerámica y artefactos que muestran la destreza de los filisteos en la fabricación de objetos. La cerámica filistea es especialmente notable por sus características distintivas, que a menudo combinaban influencias del Egeo con elementos locales de Canaán. Las decoraciones de estas piezas eran intrincadas, con patrones geométricos y figuras estilizadas, lo que sugiere que los filisteos no solo eran hábiles artesanos, sino también una cultura con un alto sentido estético. Además de la cerámica, los filisteos eran conocidos por su habilidad en la metalurgia. Su capacidad para trabajar con hierro, especialmente en la fabricación de armas y herramientas, les dio una ventaja estratégica frente a otros pueblos de la región. Los filisteos adoptaron rápidamente la tecnología del hierro de los pueblos del Egeo, y a través de sus propios esfuerzos, perfeccionaron el proceso de fabricación. Esto les permitió producir armas de alta calidad, como espadas, lanzas y cuchillos, que les dieron una ventaja significativa en el campo de batalla, ayudando a consolidar su poder en la región. La arquitectura filistea también dejó una marca en la región. Las ciudades filisteas eran conocidas por sus murallas fortificadas y complejos sistemas de defensa. Las murallas de ciudades como Gaza y Askelon eran monumentales y diseñadas no solo para defenderse de los ataques, sino también para demostrar la riqueza y el poder de sus gobernantes. Además, las excavaciones han revelado estructuras sofisticadas en estos sitios, incluyendo templos dedicados a sus dioses, como Dagón, lo que refleja una cultura con un alto nivel de organización y complejidad en sus construcciones religiosas y civiles. Otro legado importante de los filisteos fue su religión y la influencia que tuvo sobre los pueblos circundantes. Aunque la adoración de Dagón y otros dioses filisteos desapareció con el tiempo, la práctica religiosa de los filisteos y la construcción de templos y santuarios desempeñaron un papel importante en la organización social de sus ciudades. La figura de Dagón, el dios principal, sigue siendo un tema recurrente en los estudios arqueológicos, y su influencia en la religión cananea y en las creencias de otros pueblos de la región es innegable. La arquitectura religiosa filistea, especialmente los templos dedicados a Dagón, dejó una huella importante en el desarrollo de los cultos en la región.
Los filisteos también dejaron una influencia duradera en la lengua y la escritura. Aunque la lengua filistea no ha sobrevivido en su totalidad, algunos fragmentos de inscripciones han sido encontrados en las ciudades filisteas, lo que sugiere que los filisteos tenían un sistema de escritura propio. Además, la influencia de los filisteos sobre las lenguas semíticas de la región puede verse en algunos aspectos del hebreo antiguo y otras lenguas cercanas. Este intercambio lingüístico es un testimonio de la interacción cultural entre los filisteos y sus vecinos. Finalmente, es importante reconocer la memoria cultural que los filisteos dejaron en la historia de la humanidad. Aunque en las narrativas bíblicas los filisteos son frecuentemente presentados como los enemigos de Israel, su presencia en la región de Canaán y sus interacciones con otros pueblos como los egipcios, los asirios y los babilonios muestran que fueron una civilización que jugó un papel fundamental en la dinámica de la región. La imagen del filisteo, representado a menudo como un guerrero feroz y resistente, ha perdurado en la memoria colectiva a través de los siglos. El legado de los filisteos no se limita a su arte, tecnología y arquitectura. Su historia, aunque marcada por la guerra y la resistencia, es también una lección sobre la capacidad de adaptación y supervivencia. Aunque su civilización fue finalmente absorbida por otros imperios, la influencia de los filisteos sigue viva en la cultura y la historia del cercano Oriente. A través de las huellas que dejaron en las ciudades que construyeron y las prácticas que implementaron, podemos entender mejor no solo su propia civilización, sino también la compleja red de interacciones entre los pueblos antiguos que conformaban la región. La historia de los filisteos, aunque marcada por su lucha constante y su caída ante los grandes imperios de la antigüedad, sigue siendo una parte fundamental de la narrativa histórica y cultural del cercano Oriente. A lo largo de su existencia, los filisteos demostraron ser mucho más que simples enemigos de los israelitas. Fueron una civilización compleja, con su propio sistema de creencias, tecnología avanzada y una capacidad asombrosa para adaptarse y resistir los desafíos de su tiempo. Aunque su desaparición fue un proceso gradual y finalmente total, su influencia permanece viva, tanto en la historia como en la arqueología moderna. A través de las excavaciones en las antiguas ciudades filisteas, como Gaza, Askelon y Ecrón, los arqueólogos han desenterrado vestigios de una cultura que, aunque relativamente desconocida en comparación con otras civilizaciones contemporáneas, dejó una huella duradera. La cerámica distintiva, las herramientas de hierro avanzadas, las murallas fortificadas y los templos dedicados a sus dioses nos brindan una visión única de la vida y las creencias de los filisteos. Estos hallazgos no solo arrojan luz sobre una sociedad que alguna vez fue poderosa, sino que también nos recuerdan que la historia de los pueblos antiguos es mucho más rica y compleja de lo que a menudo se nos presenta en los relatos simplificados. Pero la historia de los filisteos no es solo una lección sobre la resistencia y la caída de un pueblo. También nos invita a reflexionar sobre el poder de la identidad cultural y cómo, incluso ante la destrucción y el dominio de potencias extranjeras, los pueblos pueden dejar un legado perdurable. Los filisteos, como muchos otros pueblos antiguos, demostraron que, aunque las civilizaciones pueden caer, su influencia puede seguir viva en la memoria colectiva, en las creencias religiosas, en las costumbres, e incluso los artefactos que dejan atrás. Además, la historia de los filisteos nos ofrece una visión sobre los conflictos que han marcado la historia humana, especialmente aquellos relacionados con la religión y la identidad. En la Biblia, los filisteos representan la antítesis de los israelitas, pero, más allá de ser simples antagonistas, su historia refleja las tensiones entre culturas, religiones y formas de vida que han sido comunes en todo el mundo. En un sentido más amplio, la confrontación entre los filisteos y los israelitas puede verse como una metáfora de los choques entre diferentes visiones del mundo, algo que sigue siendo relevante hoy en día. El hecho de que los filisteos continúen siendo recordados en las escrituras, en la literatura y en la cultura popular, como los grandes adversarios de los israelitas, demuestra cuán influyentes fueron, incluso en su derrota. La historia de David y Goliat ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha contra las probabilidades, la fe en el triunfo de lo pequeño sobre lo grande. Pero más allá de esta narrativa simbólica, debemos recordar que los filisteos fueron una civilización con una identidad y un legado propios, que contribuyeron al tejido cultural de la región de Canaán y más allá. Hoy, al estudiar su historia y legado, no solo aprendemos sobre los filisteos, sino también sobre los complejos procesos de interacción cultural y política que dieron forma al antiguo cercano Oriente. Sus intercambios con los egipcios, los asirios y los babilonios, así como su conflicto con los israelitas, nos enseñan que las civilizaciones no existen en aislamiento, sino que están constantemente influenciadas por y en interacción con otras culturas. Los filisteos, al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad, contribuyeron a la creación de una historia compartida que sigue resonando a través de los siglos.
En última instancia, la historia de los filisteos nos recuerda que, aunque los pueblos y las civilizaciones puedan caer, su legado puede perdurar en las huellas que dejan atrás, en las lecciones que nos enseñan y en los recuerdos que mantienen vivos. Aunque los filisteos desaparecieron como un pueblo independiente, su historia sigue siendo una parte fundamental del tejido histórico de Canaán y del mundo antiguo. Y, al igual que con otras civilizaciones antiguas, su legado sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de comprender y valorar todas las facetas de las culturas que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Así, la historia de los filisteos, aunque marcada por la guerra y la caída, también es una historia de resistencia, adaptabilidad y trascendencia cultural, un legado que sigue siendo objeto de estudio y reflexión, tanto en el ámbito académico como en la imaginación popular. Y, al fin y al cabo, el estudio de su historia es una invitación a mirar más allá de los simples antagonismos y a comprender los complejos entramados que dieron forma a las civilizaciones antiguas.